Saludos amantes del fitness, hoy nos sumergimos en la fascinante vida de Leroy Colbert, un ícono del culturismo, desde su increíble biografía hasta sus innovadores métodos de entrenamiento, su impresionante genética, sus polémicas 21 pulgadas o 51 centímetros de bíceps. Este video promete revelar los secretos detrás de este legendario culturista, video sugerido por un usuario, por cierto. Leroy Colbert nació en el año de 1933 en Estados Unidos, la tierra de Mickey. Desde los 10 años mostró una pasión única por el culturismo. Cuando una revista de culturismo precisamente despertó su interés, como él mismo decía, cito, estaba decidido a construir brazos grandes, lo convertí en una obsesión. Exploraremos sus primeros años, sus influencias y cómo se convirtió en una leyenda de la comunidad del fitness. Pero antes, what the fuck? ¡Cielos! What? ¡Qué macizo! 12 años. O sea, 12 años. Increíble. Acá vemos al propio Leroy explicando sus cambios físicos desde temprana edad. O sea, vean el físico a esa edad. Tenía 12 años según él. Madre mía. Comenzó a entrenar con potes de arena y palos de madera que utilizaba como barras. Claro, lógicamente empezó a desarrollarse entre 9 y 10 años, pero ya podemos ver su gran y particular y monstruosa genética, hasta ganar un premio en el culturismo. Eso será más adelante. Su cuerpo de joven era impresionante, pero un chico a esa edad con ese cuerpo es una locura, es sumamente irreal, pero natural. Yo personalmente lo dudo. Ahora, como todos esos sujetos están repletos de puro marketing, todo lo que tenga que ver con culturismo, y ahora lo vemos de forma moderna en los influencers, en las redes sociales, etc. Su lema era, cito, el primer hombre en desarrollar brazos de 21 pulgadas de forma natural. Personalmente, cuando hablan de yo soy natural, yo logré X físico natural es igual a probé sustancias. A modo general e informativo, los físicos 100% naturales se lograron desde 1800 hasta los que ya habían trabajado su cuerpo en 1939. Los que nacieron de 1939 en adelante se duda si son naturales o no. De hecho, veía por ahí un informe de que el propio Steve Reeve usaba drogas. Increíble. Les pregunto, si ahora la bestia del culturismo usando drogas en aquella época les costaba conseguir brazos de semejante medidas, el propio Arnold Schwarzenegger no llegó a esas medidas, ni siquiera llegó a 20 pulgadas. Más adelante, en la locura de las drogas anabólicas y las bestias mutantes como Cutler, como Coleman, tenían brazos de 22 y 23 pulgadas respectivamente. ¿Creen de verdad sobre el lema que consiguió 20 pulgadas de forma natural? Lo dudo. En cuanto a su entrenamiento, Colbert era partidario de rutinas cuerpo completo o full body, que lo que han visto en mis videos de los hombres forzudos y físicos impresionantes de la era de bronce del culturismo, entrenaban 3 veces por semana. Lo demás son inventos modernos. Ahora, como su obsesión con el culturismo se enfocaba en sus brazos, el fuerte de su entrenamiento era para lograr lo que él quería, desarrollar unos brazos enormes, lo cual logró. Fue modificando en pantalla su rutina avanzada
para hacer crecer sus brazos. Ojo, la rutina enfocada en solamente sus brazos. Lo que no se le puede quitar al sujeto, que más allá que haya usado sustancia totalmente seguro, es que más allá de la sustancia, su fuerte que fueron los brazos se desarrollaron de forma increíble. O sea, como una, vamos a decir, una personalización de cómo mejorar tus brazos o sus brazos. Sus piernas no es que fueran delgadas, eran proporcionadas. Me recuerda las piernas de Mr. Droga, Mr. Arnold Schwarzenegger. El cuerpo estético delgado y arriba grande, no como ahorita los subnormales del culturismo que parecen unas piernas de vaca. Al pasar los años, más allá que estaba logrando lo que él quería, un gran físico y brazos grandes, si quería competir y destacar, debía equilibrar su cuerpo, realizando por ende ejercicios para la parte inferior del cuerpo. Encontré esta rutina donde agregó sentadillas. Vean la rutina. Leroy decidió competir al ver el físico que había logrado, por lo cual su primer evento fue a los 18 años, en 1951, en el Mr. América de dicho año, pero quedó en sexto lugar. Aunque no quedó satisfecho, se propuso la meta que en su próximo concurso quedaría entre los primeros 5 lugares. Año siguiente, 1952, participó en el Mr. New York City y fue mejor de lo que él había esperado. Su primer triunfo en este tipo de eventos. En dicho evento fue visto por una de las grandes alimañas de esta pseudoactividad, Joe Weider. Estos formaron una gran amistad. Joe Weider lo contrató como ayudante de almacén. Más adelante, al estar tan impresionado de su físico, le propuso ser la imagen de una portada de revista de culturismo de la época que Joe Weider manejaba, rompiendo barreras del racismo de la época. Mientras seguía su mejora física, en el año 1953 participó en el Mr. Eastern America, obteniendo por ende el primer lugar. Recuerdan que un año antes Weider le habló de que fuera el sujeto de la portada de una revista. Como premio por su victoria, Weider cumplió su palabra y ese año lo realizó. Ahí por buena obra, Weider se arriesgó exponiendo los prejuicios de la época y arriesgándose con todo. En este caso con Leroy, al colocarlo en la portada de la revista. Luego de esto, el chico saltó a la fama. Todos lo conocían, era muy conocido. El propio Weider ya lo veía como su consentido. Este mismo le indicó: te ves genial, el año que viene te enviaré al concurso Mr. Universe en Londres, así que entrena duro y sé que ganarás. Pero en 1954, su desgracia, su imprudencia detendría su éxito en el culturismo y quizás convertirse en alguien mucho más famoso en esta pseudoactividad. Él tuvo un grave accidente que le destruyó las piernas. Este era un fanático a las motocicletas. En su momento no comprendía lo grave de la lesión, pero luego entendería todo. En su momento comentaría esto y cito: después de un mes en el hospital de New Hampshire, me trasladaron al hospital de enfermedades articulares de la ciudad de Nueva York. Aquí es donde llegó el golpe final a mi carrera competitiva. El cirujano jefe del hospital me dijo que debían congelar el tobillo con alfileres porque las articulaciones pivotales habían sido destruidas. ¿Qué bajón mental fue ese? Así que me rompí el tobillo, gran cosa. Todavía puedo entrenar y ser Mr. Universo, pero con un tobillo congelado se acabó. Mi carrera de culturismo competitivo se acabó a los 21 años. El colmo de la arrogancia juvenil.
Nunca dejé de hacer culturismo, lo llevo en la sangre, pero mi sueño de ganar múltiples premios tendría que ser archivado. Adentrémonos en el lado más curioso de Leroy Colbert, de sus excentricidades hasta sus logros sorprendentes. Le hablaremos datos fascinantes que quizás no conocía sobre este icono del culturismo. Cuando Wader le habló sobre ser portada de una revista, su conversación fue esta, cito: en el verano de 1953 estaba cumpliendo con mis deberes en el almacén cuando Joy Wader entró y casi con total naturalidad dijo: Leroy, voy a ponerte en la próxima portada de Muscle Power. Pensé que era una locura considerando cómo eran las cosas entonces, con los atletas negros simplemente no siendo visibles en los kioscos. Le dije que simplemente no era práctico ponerme en la portada. El número no se vendería bien, pero Wader se mantuvo firme y su última palabra fue: mereces estar en la portada, es justo. Leroy hasta sus últimos días se dedicó a una tienda de suplementos simple, debía vivir de algo, y aunque todos los seres pensantes y que trabajamos con evidencia sabemos que los suplementos son un engaño, sabemos que no usaba suplementos con total seguridad, pero repito, de algo tenía que vivir. Hasta sus últimos días fue amigo de Wader. A pesar de su accidente, siguieron frecuentándose hasta la muerte de Wader, que fue el primero que falleció en el 2013. Otra nota curiosa es que hasta la fecha de su muerte vivió como el primer hombre en construir unos brazos de 21 pulgadas o 51 centímetros. Lógicamente, según lo que afirmaba él, siendo natural, o sea, era un nati hasta su muerte. Vamos a decir que fue el primer nati famoso de la historia de esta pseudoactividad, de que de igual forma morirá Mike O'Hearn. Ahora veamos datos más curiosos. Según el autor de literatura sobre fuerza y deporte, David Wilhelm-Heavy, quien midió a muchos culturistas y atletas profesionales, Leroy Colbert tenía las siguientes estadísticas y medidas corporales en 1954. Brazo derecho 18.7, muñeca 7.5, brazo izquierdo 18.8, altura 5'9", peso 200 libras. Todo hablamos de pulgadas. O sea, igual un mitómano. O sea que realmente los brazos de dicho sujeto no medían 21 pulgadas, eran inferiores a los de Arnold Schwarzenegger y compañía. Lo que confirma de miente y te harás rico, y lo que hacen los subnormales en la era moderna, mentir para hacerse ricos y captar zombies que creen sus historias. Pero bueno, ahí lo tienen, la increíble historia de Leroy Colbert, de sus inicios humildes hasta sus logros monumentales. Su legado perdura igualmente. Para los que no lo conocían, yo no lo conocía gracias al usuario que subió el video. En esta pseudoactividad, que aunque nadie le puede quitar el éxito de su físico, que realmente era impresionante, tenía una gran genética. Es un número más de la lista de dopados y mitómanos de esta industria que solo promueve drogas, mentiras, suplementos, gente arrogante y carentes de autoestima, que nadie puede pasar los límites naturales sin drogas, y muchos, ni siquiera con drogas, están cerca de esos límites. ¿Quieren cuerpos grandiosos, 100% naturales? Miren esta lista. ¿Qué les pareció más impactante? Dejen su comentario en la casilla para saber su opinión. Si les fascinó la historia de Leroy Colbert, no olvides darle like, muy importante darle like, suscribirte y activa la campana para no perderte más contenido fascinante en el mundo del fitness, el culturismo, que es una pseudoactividad, y más contenido. Nos vemos en el próximo video, bye bye.